Bueno, ¿cómo estaba determinada la organización política en el Tahuantinsuyo? Vamos a identificar que la palabra política viene del latín politicus, que significa el arte de gobernar, ¿ya? Así que no nos olvidemos de ese término, el arte de gobernar, politicus. Para gobernar estos territorios del Tahuantinsuyo, que eran grandes, ¿no? Que comprendía desde lo que es la parte de Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia. Entonces, se tenía que identificar a sus gobernantes. ¿Quién era el gobernante del Tahuantinsuyo? Título el Inca, la autoridad máxima del Tahuantinsuyo. Bueno, el poder en la época precolombina y en la época de los incas eran las siguientes características. Vamos con la primera característica. Gabriel, una lectura ahí, el primero. Ok. Teocrático, porque se basaba en el principio de que los incas habían recibido de Dios el derecho de gobernar. Por lo tanto, solo a él debían dar cuenta de sus actos. Eso. El primer inca, ¿cómo se llamaba? Eso hemos visto cuando hemos visto los incas. A ver si me recuerdo. Manco Cápac. Manco Cápac era hijo del Inti, ¿no? Hijo del Sol, ¿ya? Entonces, después de Manco Cápac vienen sus descendientes, Sinchiroca, Yoquiyupanqui, Huayna Cápac, etc. Y terminando con Atahualpa, ¿no? Descendientes de los incas. Todos eran considerados dioses terrenales, ¿ya? Punto número 2. A ver, Ronald. El absolutista. Porque el poder del Inca era ilimitado, tanto que su voluntad y órdenes eran leyes. Eso, cuando hablamos de absolutismo, hablamos del gobierno designado por Dios. Obviamente en esta época no hablamos que la iglesia es el que designaba al Inca, pues no había tal iglesia, sino el curaca que se encargaba de la parte religiosa también. Establecía en algún momento quién se podía hacer cargo o el heredero siguiente que tenía que asumir el cargo de Inca. Lo posesionaban en una especie de homenaje y él llegaba a ser inca a una edad muy madura, ¿no? Porque obviamente los incas vivían y cuando el inca moría recién tenía descendiente, ¿ya? Entonces quiere decir, ¿quién era su descendiente? Su primogénito, ¿no? O sea, el primer hijo varón, ¿ya? Que va a recibir la nominación de Auqui, ¿no? Que en realidad es el heredero. Punto número 3. A ver, Fabián. Centralista, porque el Inca en su persona retenía todo el poder del imperio para dar órdenes o leyes, hacerlas cumplir y administrar justicia. Así es, todo se centraba en el Inca, ¿no? El Inca era el poder ejecutivo, legislativo, judicial, que podemos decir nosotros, era el que sancionaba, el que castigaba, ¿ya? Entonces, el Inca era el que tenía todo el poder sobre el imperio, ¿sí? Si recordamos nosotros la parte de la arquitectura de los incas, teníamos 3 tipos de arquitectura, ¿se acuerdan? A ver si me hacen recuerdo, ¿ver? Ya, yo les digo los 3 tipos y ustedes me dicen cuáles eran los edificios. Estamos hablando de la arquitectura civil, religiosa y militar. La arquitectura civil, ¿cuáles eran? A ver, donde vivía el Inca, donde vivían las panacas, las familias poderosas, ¿cómo se llamaban esos edificios? ¿Dónde vive la familia real? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive una familia real? A ver. ¿Cómo es? Y este término también se utilizaba para los primeros gobernantes. Obviamente el presidente de la República también vive en este lugar cuando está gobernando en este país, ¿no? Se llamaban los palacios. Recordamos, los palacios, arquitectura civil. La arquitectura religiosa era donde ellos ponían a sus dioses y se denominaban los templos. Y la arquitectura militar era donde encerraban a los presos y se llamaban fortalezas. Entonces, el Inca es el que establecía esto, ¿ya? El uso de estos edificios. Punto número 4, Enrique.
Hereditario, porque el Inca gobernante designaba entre sus hijos legítimos a su heredero. Eso, ¿cómo se llamaba el heredero del Inca? ¿Qué nombre tenía? A ver. ¿Recuerdan o no recuerdan? Hemos visto. Cuando hemos visto el Incario, hemos visto este nombre. A ver. ¿Cómo es, Ronald? ¿Recuerdas? Siento que lo tengo en la punta de la lengua, pero no me acuerdo bien. Repite conmigo. Auki. Auki. Eso, Auki. ¿Quién era el Auki, Ronald? El hijo del Inca. El heredero. El heredero en sí, ¿no? Porque Sí. el Inca tenía muchos hijos, pero no todos eran Aukis. Y Coya sería su... Coya sería la primera mujer que le diera un hijo varón, el primogénito, Ah, sí. la esposa. La esposa en sí del Inca, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien. A ver, el último punto, Alex. La autoridad del Inca era limitada a la crueldad de los castigos y era tratado como un dios. Así es, despótico significaba que el Inca tenía una situación de ser endiosado, ¿no? Y como él era endiosado, gobernaba con terror, dicen, ¿verdad? ¿Ya? Sabemos muy bien nosotros que los incas conquistaron a los reinos aymaras a través de los maltratos que sufrían estos, volviéndolos mitimais, ¿no? Entonces el inca se sentía la autoridad superior, nadie era superior a él, todos tenían que estar por debajo de él. Bueno, hasta Huayna Cápac, por ejemplo, el inca caminaba a pie, se codeaba con la población, era más humilde, pero ya Atahualpa y Huáscar eran pues mucho más hechos a los ricachones, ¿no? En esa época andaban en el trono, le cargaban en los hombros los sirvientes, y bueno, y era una vida muy, muy diferente a la que había tenido sus antepasados. Bueno, aquí tenemos un poco acerca de cómo era la organización política de los incas. Teníamos al Inca, el Consejo Imperial, al Curaca, teníamos también el Auqui, que es el heredero, ¿ya? Teníamos los Tucuy y Ricuy, que eran los que trabajaban directamente con el Inca, eran el que todo lo ve, y teníamos también los gobernadores o los Apunchic, ¿ya? Entonces nosotros vamos a identificar esta organización política de esta manera. Bueno, el Inca era la máxima autoridad. Era el jefe político, era el jefe supremo, era la parte religiosa, económica, ¿ya? Residía en el Cusco, en la parte de Machu Picchu. Tenía un palacio específicamente construido para él, ¿ya? Y entre sus hijos, él designaba, pues, obviamente al heredero, al primer hijo varón, y era el heredero, y denominaba Auqui. ¿Ok? Bueno, el Inca también era conocido como Zapa Inca y tenía algunos símbolos. Ya tenía un cetro, tenía un escudo, tenía una corona, podemos decir nosotros, que es tipo un casco, ¿ya? Tenía los aretes, ¿no? Tenía las canilleras, ¿ya? Las coderas, tenía una ropa especial el Inca. Esta es su ropa civil, por ejemplo, porque su ropa militar incluía lo que era la pechera, ¿no? La pechera y lo que era el faldón, que eran de metal, ¿ya? Su gobierno era netamente teocrático, porque habíamos dicho que era designado por Dios, autoritario y obviamente vitalicio hasta su muerte. Era el señor del mundo andino y por eso era considerado un ser sagrado el Inca. El Inca no podía ser desmembrado, ni cortado, ni debía faltar ninguna parte de su cuerpo, porque obviamente el Inca podía reencarnar. El Inca era enterrado en lugares especiales, con todas las riquezas que se podía para pagar su reencarnación, ¿ya? Y pues en algún momento era enterrado también con sus antepasados. Sus insignias eran Mascaipacha, Yauri, Llautu, Suntumpaucar y Ushno, ¿sí?
Entonces, esas eran sus insignias, vale decir, su identidad de ser inca, ¿no? A diferencia del resto de la comunidad. Porque si vemos esta ropa, también la utilizaban las panacas o familiares del inca, directos, ¿no? Pero el inca se caracterizaba por llevar algunos aditivos adicionales, por ejemplo, la corona, la parte del caico, ¿ya? La parte de las plumas, la parte también de lo que es de las canilleras. También llevaba sandalias, la parte de las panacas llevaban las sandalias, pero del inca, algunas de las sandalias estaban hechas de oro o plata, solamente del emperador, ¿ya? Entonces, ahí nosotros identificamos esto. Recordemos Capac Cuna o la lista oficial de los incas, publicado por Garcilaso de la Vega, ¿ya? Se llama Memorias de los Incas. Tenemos el Bajo Cusco o el Urín Cusco, el Cusco antiguo, y el Anan Cusco o Cusco nuevo, también llamado Alto Cusco. Tenemos a Manco Cápac como primer inca, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac y Cápac Yupanqui, los 5 primeros antes de entrar al Nuevo Cusco. Recordemos a Inca Roca, Yagua Roca y Huiracocha, que hasta ese tiempo se encontraban en la fase urbana. Ya la fase imperial de crecimiento se daba con Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac. Ahí vienen las conquistas de los reinos aymaras. Y luego vienen los dos gemelos, mellizos, Huáscar Atahualpa, del cual Atahualpa va a ser nombrado inca y Huáscar va a ser considerado el enemigo de Atahualpa, al que lo va a hacer asesinar a Atahualpa, ¿no? En la guerra de Panacas. Ok, repetimos en los incas. A ver, Gabriel, los primeros 5. Manco Cápac, Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui. Así es, muy bien. Vamos con los hasta el número 8, a ver, del 6, 7, 8. Fabián. Inca Roca, Yaguar Roca, Huayracocha, Pachacútec, Huiracocha, Fabián, Huiracocha. Huiracocha, Eso. Pachacútec, Tupac Inca Yupanqui, Huayna Cápac, Huáscar y Atahualpa. Así es. ¿Tú recuerdas desde cuándo empieza la conquista de los incas en la zona andina, en la meseta del Collao? ¿Desde qué inca? Inca Roca, No, mucho más después. El 9º inca fue el conquistador de los reinos aymaras. ¿Quién fue? Pachacútec, Pachacútec. Muy bien. Pachacútec, Tupac Yupanqui y Huayna Cápac eran la fase imperial, ¿ya? Ahí vamos a ir reconociendo nosotros. Bueno, el heredero, el príncipe heredero denominado Auqui, tenía que estar preparado de manera física y mental. Y eso solamente hasta la parte, y nosotros decíamos acá, los preparaban solo herederos, pero aquí en el caso de Huayna Cápac tuvo ya un dilema a cuál de sus hijos entrenar para ser el futuro inca. Y ahí es cuando viene el complejo. Ok, el heredero ejercía un correinato, es como ser el vicepresidente al lado de su padre. Se encargaba de adiestrar el ejercicio o también ejercitar el cargo que iba a cumplir. ¿Cuándo asumía el cargo? Cuando el inca fallecía y había una ceremonia, esta ceremonia se conocía como Capac Cocha. Capac, aquí está, Capac, significa lista, Capac, ¿ya? Capac Cocha, ¿está bien? ¿Ok? Entonces, ahí vamos a identificar nosotros que había una ceremonia para que él asuma el reinado de ser inca, ¿sí? Si les preguntaban a ustedes, ¿cómo se llamaba la ceremonia donde el Auqui asumía el rol de inca? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cómo es? A ver. ¿Cómo se llama esa ceremonia? Capacocha, Así es, Capac Cocha. Muy bien. ¿Ya? Bueno, luego tenemos al Consejo Imperial, llamado también Suyuyuc Apu. Este era conformado por los jefes de cada suyo. Eran 4 suyos, ¿cierto? A ver, recordemos los 4 suyos. Ya pues. Chincha suyo, cola suyo, conti suyo y anti suyo.
Eso, el Chinchaysuyo, ¿no ve? Todo era llamado el Tahuantinsuyo, así es. Y había 4 Suyuyuc Apu, o sea, 4 gobernadores de estos sectores. Sus funciones eran aconsejar y asesorar al Inca, donde realizaba funciones ejecutivas el Suyuyuc Apu. Además que tomamos en cuenta que esto estaba conformado por familiares directos del Inca. Estos debían pertenecer a la alta nobleza cusqueña en este caso, ¿no? Cuando hablamos de Cusco. Los otros hijos, por ejemplo, o el tío, que no había sido Inca, pero había sido familiar directo del padre, que era Inca, ¿no? Su hermano pasaría a ser a su Yuyucapu, ¿ya? Entonces buscarían algunos que se encarguen principalmente de este proceso, ¿no? Ok, luego también el Consejo Imperial era conocido no solamente como Suyuyuc Apu, sino también llamado Comanchic, o también eran llamados Apocunas o Suyuyuc Apus, como habíamos dicho hace rato. Estaba integrado por 4, obviamente porque había uno por cada suyo, y tenían a su cargo a los Quipucamayos. Los Quipucamayos obviamente vendrían a ser los gobernadores de cada ayllu, ¿no? Que vamos a ver nosotros a continuación. Bueno, acá tenemos los Apunchic, o también llamados los gobernadores, que se encargaban de administrar cada provincia. En el Tahuantinsuyo, alrededor de, por cada suyo, bueno, variaba, ¿no? Había en un suyo 5 provincias, en otro 8 provincias, no era lo mismo que comunidades, porque los incas tenían más de 200 comunidades que eran manejadas por los curacas, pero los Apunchic eran como los encargados de las provincias, o también llamadas Huamani. Sus funciones eran políticas, administrativas, tributarias y militares, pues obviamente el Inca les daba a ellos los órdenes y ellos tenían que cumplirla para hacer cumplir principalmente todo el objetivo del imperio incaico. Los Apunchics también eran conocidos como Tucricuts. Bueno, un poco complicado, pero hablemos de que son gobernadores, ¿no? Ya. Vigilaban el pago de tributos, supervisaban la construcción de talacios, de templos o de fortalezas, y también vigilaban el funcionamiento de las obras públicas, como esta viene a ser la agricultura, la ganadería, la cerámica. Esas eran las obras públicas que se desarrollaban en ese tiempo. Y bueno, y los curacas, que eran los jefes de cada ayllu, más de 200 curacas, ellos ejercían la autoridad en las pequeñas comunidades, ¿ya? El ser curaca significaba el mayor o el más anciano, o sea que se nombraba curaca al más viejo de la comunidad, que tenía duración de 1 año de cargo, y luego se cambiaba. El curaca obviamente no pertenecería a una nobleza real, sino una nobleza de privilegio, ¿ya? Entonces, entre sus funciones hacía cumplir la mita, ya sea agraria o minera, asegurar una buena producción en relación a la agricultura, y otros como la vigilancia de la construcción de puentes y caminos. El curaca en realidad estaba compuesto por familias con vínculos de sangre relacionados. O sea, si tu papá era curaca, tú podías ser también curaca. Eso significaba tener un vínculo de sangre. O si tu hermano era curaca, tú podías ser curaca el siguiente año. Eran elegidos por el propio pueblo y eran encargados, obviamente, como decía hace rato, de la mita y el cobro del tributo. El curaca cobraba el tributo al ayllu y le pasaba al Inca. Y a su vez el Inca se encargaría de que al pueblo no le falte nada si es que éste estuviera entrando en sequía o en inundación. ¿Ya? Bueno, y tenemos al Tucuy Ricuy. Si ustedes miren acá, habíamos visto en este esquema al Tucuy Ricuy, que trabaja directamente con el Inca. Es el contrapeso del Inca, el Tucuy Ricuy, ¿ya? Significa el que todo lo ve. El Tucuy Ricuy era un funcionario nombrado por el Inca que recorría todo el imperio para informar al Inca sobre el comportamiento de las autoridades y el cumplimiento de esas órdenes reales, ¿no? Las necesidades y problemas de los diferentes pueblos que podemos identificar nosotros, ¿ya? Entonces el Tucuy Ricuy era el encargado, principalmente el que hacía las visitas al imperio y tenía que controlar el cumplimiento de las funciones de las autoridades, como el caso del Apunchic y del curaca. El Apunchic, el gobernador de cada Huamani, y el curaca, el gobernador de cada ayllu.
Bueno, el Tukuy tenía poder para aplicar sanciones penales, como el caso de denominadas taripa, realizaba matrimonios, y esto recibía el nombre de Huarmicoco, y cobraba el tributo al curaca para entregarle al Inca, ¿no? Dentro de ese entorno, ¿ya? Ahora, ¿cuántos Tukuy habría? Pues obviamente el Inca tenía a muchos Tukuy, y los Tukuy eran también familias directas de la nobleza de sangre, familiares directos del Inca, sus sobrinos, hermanos, primos y demás entraban dentro de esta lista de Tukuy. Bueno, los incas incorporaban a lo que es el proceso primordial de las deidades, ¿no? La parte religiosa era importante en el gobierno de los incas. Trataban de manipular ciertos mecanismos ideológicos en la población, ¿ya? Otro rasgo que podemos ver nosotros es que el nexo primordial entre ser inca y la situación religiosa era lo más importante. Cuando llegaron los españoles, aplicaron este término que se llama el sincretismo. El sincretismo vendría a ser la combinación entre la religión de los incas y la religión católica. Entonces generaba cierto proceso en que muchos de los españoles adecuaron sus dioses a los de los incas, como para nosotros Pachamama, para ellos la Virgen María, para nosotros Huiracocha, para ellos Jehová, ¿sí? Entonces iban enfocando desde esa perspectiva, ¿ya? Los incas utilizaban mecanismos para principalmente lograr sus objetivos dentro del proceso de dominación en su época, ¿sí? Especialmente instaurados en la formación educativa solamente para los varones de clases altas de las familias reales, en los famosos yachayhuasis, ¿ya? Asimismo, los incas se basaban en 3 reglas importantes, que es lo que les sirvió bastante para gobernar con situación justa, ¿sí? La Masúa, Maquella, Mayulla eran sus 3 reglas de oro. Además, el imperio debería ser dividido de manera equitativa entre todos los indígenas para que cada uno tenga una proporción del terreno y pueda de este modo cosechar sus alimentos, que era lo que más se tributaba en ese tiempo, a través de la cosecha de alimentos. ¿Ya? Bueno, cuando el Inca gobernaba, el Inca demostraba mucho respeto a sus dioses. Sus costumbres, su forma de vida, la forma de vestir era distinta también de acuerdo a la familia real, ¿ya? Conservaban esa identidad que les iba a fortalecer, obviamente, y en algún momento, cuando llegan los españoles, tratan de quitarle ese dominio a los incas, ¿no? Esa característica particular que ellos tenían de esa organización que ya habían puesto anticipadamente. ¿Ya? Muy bien. El Inca no solamente fue una persona agradable dentro de ese entorno. Se reconocía que el Inca también era un poco sanguinario en algunos momentos, porque por esa misma razón podía gobernar a los pueblos. El Inca imponía el idioma, que era el quechua, ¿sí? A pesar que también dentro de ese proceso se quedaba de que alguna comunidad sí quería permanecer con su idioma. Por ejemplo, antes de los incas estaban los reinos aymaras, que era el idioma aymara. Antes de los aymaras estaban los tihuanacotas, que era el puquina. O sea que cada fase de la historia de Bolivia tenía su idioma característico. Hoy día puedes tú decir, bueno, ya no está ni el aymara ni el quechua, porque poco a poco se va desvaneciendo, ya que no muchos lo hablamos, y queda el español, ¿no? Como sentido de dominación de los españoles, o el castellano. Entonces, el Inca podía dominar de manera cultural, lingüística, el quechua, ¿sí? Que iba a establecer principalmente para alcanzar sus propósitos. ¿Ya? Entonces, de esa forma. Esta era la organización política que se demuestra en otro tipo de textos que tal vez les pueden preguntar, pero el que les di anteriormente también es válido. En esta organización política ponen al Inca, al Consejo Imperial y al Curaca. ¿Ya? Aquí no ponen a los gobernadores,
tampoco ponen a los de los Suyuyuk Apus, o sea, los responsables de cada suyo, no entra, pero dentro de este esquema también podemos notar nosotros que la cabeza primordial es el Inca. Luego viene el Consejo Imperial, que eran los ancianos nobles que pertenecían a la familia incaica, y el curaca, que era el gobernador de cada ayllu, más de 200 curacas en el imperio incaico. En relación a esto, el Inca no podía gobernar si es que no había un cobro de tributo, y por eso se habla de una organización económica. La agricultura se basaba fundamentalmente en la justa distribución de las tierras, la rotación de tierras, que era el ainoca, se llamaba ainoca, la rotación de cultivos, el trabajo colectivo, que denominado también lo que nosotros vamos a llamar como aini, o minca, perdón, minca, el trabajo obligatorio, mita, el uso de abono, que ellos utilizaban un tipo de abono ya sea de animal o de persona para sus cosechas. Las irrigaciones, ¿no? Teníamos los acueductos, teníamos las terrazas, teníamos los canales, ¿no? ¿Ya? Y también el empleo de andenes, que eran ya territorios que estaban ya surcados para sembrar el alimento. El Inca también inventó un arado de pie, si ustedes recuerdan, eso lo hemos visto en la lección de los incas. ¿Cómo se llama el arado de pie de los incas? ¿Cómo es? ¿Recuerdan o no? Tajlla. Tajlla, muy bien, Ronald, así es, tajlla, ¿no? Entonces, que los incas desarrollaban eso. Bueno, el Inca, una vez que cobraba el tributo, esta era la distribución que habíamos visto anteriormente, ¿ya? Era 3/4 partes para el ayllu, 3/4 partes para el curaca, 3/4 partes para el Inca. Se dividían en 3 partes iguales, ¿ya? Y el Inca, obviamente, que recibía de cada guamani y de cada comunidad, tenía mucho producto para recaudar. Y el Inca recaudaría, pues, para tener como una especie de almacén que podría proveer al pueblo cuando éste no pudiese cosechar, por los dos extremos, ya sea por sequía o por inundación. Entonces, el Inca, este proceso lo llamaba redistribución, significaba que todos por igual, pero a su vez el Inca, preocupado por su pueblo, le daba al pueblo directamente sin pasar por el curaca, y el ayllu le devolvía al Inca en el siguiente mes, en la siguiente cosecha, un poco más de lo que le daba anteriormente. Bueno, las formas de tributar, vamos a ver nosotros estas 4 formas de tributar, que ya lo hemos visto también en la lección de los incas. Minca, que era el trabajo primordialmente en las tierras. Minca era un trabajo que se realizaba sin retribución. Era un trabajo que se contabilizaba a través de los quipus y también no solamente en la cosecha, sino en la construcción de puentes y de edificios. La mita era un trabajo obligatorio, ya no podía durar más de 3 meses al año. El curaca era responsable de los turnos en la mita desde los 18 años hasta los 55 años. El aini era un trabajo retributivo, era un trabajo colaborativo, y en realidad era de propio beneficio del ayllu, porque un ayllu, que era una comunidad, podía trabajar al otro ayllu para ayudarle a cosechar, y este le daba en compensación una parte de la cosecha. Y bueno, chunca era un tipo de trabajo que se realizaba en situaciones de emergencia, ¿ya? Sismos, aluviones, inundaciones, ¿ya? Y basaban su subsistencia en lo que era la agricultura y la ganadería, ¿está bien? Chunca, ¿ya? No solamente tenían la fase de la agricultura, sino también la ganadería, la orfebrería, que es la construcción de elementos de metal, la cerámica y también lo que es la parte de los textiles. Entonces ahí podemos identificar nosotros que había diferentes formas de tributar en el Imperio Incaico, no solamente en la parte de agricultura, ¿no? Sino también otros elementos más que se han ido añadiendo en el transcurso de su historia. Muy bien. Ok, a ver, vamos a hacer 2 preguntas para pasar al siguiente y ahí con eso vamos a ir cerrando el tema, la materia. A ver, quiero que me digan cómo estaba organizado políticamente el Imperio Incaico. ¿Quién estaba en la cabeza? ¿Quién continuaba y demás? A ver. Primero estaba el Inca, luego venía el Consejo Imperial, después vienen los curacas. Ya, esa es de un texto. En el otro texto, ¿qué nos dice la organización política? ¿Cómo estaba hecho?
A ver, vamos a añadir 2 elementos más ahí. Recordemos. A ver, Ronald. Ya, lo escucho. Repetí conmigo, Ronald, repetí. ¿Está bien? De acuerdo. Ok, está el Inca. El Inca, Están los Suyuyuk Apus. luego vienen los Suyuyuy Apus. Eso, los Suyuyuk Apus eran los gobernados de 4 suyos, ¿no ve? De acuerdo, Sí. Luego viene el Consejo Imperial. está bien. Luego vienen los gobernadores de cada provincia. Ah, esos eran los Curacas. No, después vienen los curacas. Entonces serían los Quipucamayos. Eso, los chipucamayos. Y luego los curacas, De acuerdo. ¿cierto? Pero el Tucuy Ricuy no entra ahí, ¿no? Dentro de esa organización, porque ese vigilaba su trabajo de los gobernadores y de los curacas. Entonces no vendría a hacer nada en parte. El Tucuy Ricuy es como el vigilante del Inca, y él trabajaba de manera directa con el Inca. Ah, Ya. de acuerdo. Ese era como su espía, decíamos nosotros, ¿no? En la universidad. ¿Ya? Y ahí se identificaba eso. ¿Ya? Y bueno, última pregunta. ¿Cuáles eran las 4 formas de tributo en la época de los incas? A ver. Gabriel. ¿Qué? Las 4 formas de tributar en la época de los incas. Tenemos el Aini. Después, Ay, Mita. mita. Inca. Ay, minca, chunca. Eso. A ver, otra vez, estámelo las 4. Minca, mita, aini, chunca. Así es, muy bien. Así es, perfecto. Espero que hayan entendido esta partecita, ¿ya? Bueno, veamos estas nociones básicas de derecho. Yo sé que es un poquito, es innecesario. Cuando somos policías tenemos que conocer las leyes, no solamente desde la parte de la Constitución Política del Estado, sino desde otra perspectiva también. Y para eso vemos las nociones básicas de derecho. Ya, concepto. Tenemos que el concepto de básico de derecho corresponde a nosotros, a las personas, a la propiedad, vale decir ya sea nuestras casas, nuestros objetos personales, a la familia y lo que es el Estado. Ya, cada uno de esto va a considerar ciertas normas jurídicas que se establecen. Una ley es un precepto o conjunto de preceptos dictados por la autoridad. Mediante esta ley se manda o se prohíbe algo y esto es acordado obviamente por el órgano legislativo, ¿ya? Quien se encarga de hacer las leyes. En nuestro país se llama la Asamblea Legislativa Plurinacional, antes se llamaba Congreso. Un código es una compilación de leyes, una compilación de preceptos, un conjunto de leyes, ¿ya? Mientras que se denomina también un código a ese compendio que vamos a nosotros identificar desde la rama del derecho, civil, penal, mercantil y demás, ¿ya? Y en realidad es una situación independiente uno del otro, porque no es lo mismo sancionar a alguien porque ha robado algo que sancionarlo porque ha matado a alguien. Si ha robado algo, obviamente se le va a dar un determinado castigo. Si ha matado a alguien, otro castigo más adicionado. O comparar con alguien que se va a divorciar, no es lo mismo, ¿no? Al que se va a divorciar, obviamente va a haber otro tipo de pena dentro de la situación del derecho, llamamos la sentencia del divorcio. La sentencia del divorcio pasará a ser una parte civil. Si alguien roba o mata, pasará a ser una parte penal, etcétera, ¿no? Y ahí vamos a estar identificando nosotros. Ok, entonces el derecho a nosotros nos regula.
nos hace comportar de manera correcta. Tenemos que identificar si estamos haciendo algo malo, siempre va a haber el castigo. ¿Sí? Tenemos que identificar eso, ya, en relación al derecho. ¿Ok? ¿Existirá en este país castigo con relación a las leyes? Sí. Sí. ¿Y quién se encarga de iniciar ese proceso? ¿El juez? No. ¿Quién Fiscal. arresta a los delincuentes? Ah, policía. La policía primero, ¿cierto? O sea, es un orden regular. Viene la policía, arresta al delincuente y este pasa a los tribunales, a los juzgados, etcétera, ¿no? Mientras es dictaminado su proceso legal. Pero los que van a poner el orden va a ser siempre la policía. Bueno, algunas definiciones de derecho. Vamos a tomar en cuenta que etimológicamente la palabra derecho proviene de dos voces latinas que significan directus, eso significado es directo, y dirigiere, que significa enderezar o alinear. Hay otros sinónimos: gobernar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado. Derecho significa caminar de manera correcta. El diccionario nos define el derecho, que va a ser el conjunto de leyes y disposiciones que determinan la conducta del sujeto, desde ese punto de vista de ser persona y de su concepto de propiedad. ¿Será legal que alguien entre a mi casa sin que sea invitado? ¿Cómo es? No. ¿Cómo se llama ese delito cuando alguien entra a una casa y no lo has invitado? ¿Cómo lo vas a detener al sujeto? ¿Con qué cargos? A ver. ¿Evidencia? No, allanamiento de morada. ¿Sí o no? O sea, Sí. un policía tiene derecho a entrar a su casa y ver, encontrar alguna evidencia, ¿no? Claro, pero si tú eres policía, tienes que utilizar los términos que tienen que ir de acuerdo a la norma legal. Si tú agarras a una persona con una pistola y está robando a otra y lo arrestas, ¿bajo qué cargo lo vas a arrestar? Por dentro de robo. Ya, pero ¿cómo se llama ese cargo? Usted está arrestado ¿por qué? Si yo de repente me encuentras con una pistola apuntando a alguien y pidiéndole que me dé su celular, por ejemplo. ¿Tú cómo lo vas a arrestar a este delincuente? Por intento de... Portar un arma ilegalmente, porque no pueden portar un arma. Es asalto con arma o asalto armado. Listo. Asalto con mano armada. Eso. Pero si yo encuentro al delincuente cuando ya entró, hizo el robo, no había nadie presente, no había víctimas, solo cámaras, pero ya se vio que entró, sacó la cosa y se fue, se le busca, se le encuentra, ¿bajo qué cargo se le está buscando? Ese ya sería también de allanamiento. No, porque no entra, o sea, el allanamiento es cuando alguien viene y se quiere habitar de tu casa, no es que te estés robando, ¿no? Sino quiere estar dentro de tu casa. Ahí lo vamos a arrestar con el cargo de hurto. Hurto es cuando no existe una situación de violencia, el asalto es cuando existe una situación de violencia. ¿Ya? Es la diferencia, ¿no? Entre los dos. Bueno, algunas otras definiciones que se van adecuando principalmente al derecho, y es como que la penúltima definición, que es la más exacta: conjunto de normas jurídicas creadas por el Poder Legislativo para regular la conducta externa de los hombres en sociedad. Debemos hablar de manera correcta. Debemos obrar de manera correcta. No podemos hacer las cosas chuecas. Eso nos dice la ley. Conocemos la ley, establecemos sus límites. Y no podemos ir más allá de lo que nos marca la ley. Por ejemplo, en ese país, ¿será permitido que un hombre tenga 2 esposas? No. No, ¿verdad? Porque se le va a castigar por bigamia. O muchas esposas, poligamia. ¿No? Entonces, no se puede, porque eso sabes que no es correcto. Tú, siendo policía, ¿tendrás el poder suficiente para someter a otro bajo su situación o contra su voluntad?
Si este otro no es delincuente, no ha cometido ningún delito, ¿lo tendrás que someter igual? ¿Cómo es? A ver. Tampoco. Tampoco es vulnerar sus derechos y tú aprovecharte de la autoridad que tienes, ¿no? Y eso se ve mucho, ¿verdad? Mucho se ve, especialmente cuando uno está manejando un auto, te hace parar el policía, te pide ¿qué se llama? Tu licencia de conducir. Y si tú no portas tu licencia de conducir, lo más lógico, ¿qué sería? ¿Qué tendría que hacer el policía si tú no portas tu licencia de conducir? Entregarle una boleta de infracción. No, pues lo tiene que retener el auto hasta que éste lleve el documento correspondiente de que ese auto, o sea, tiene su licencia de conducir y la matrícula del auto y todo eso, ¿no? Coincida. Pero no hacen eso, ¿no? A veces, ¿qué hacen los policías en este contexto? ¿No? Sí, no generalizamos a todos, pero existe excepciones, ¿no? ¿Qué dicen? A ver. Entonces ahí vemos, ¿no? El sentido de tal vez faltar un poco la ley, ¿no? Ya sabemos que no es así, tenemos que hacer las cosas correctas. Eso es importante, ¿ya? Bueno, la función del derecho es el deber de crear un estado general de convivencia y seguridad. La ley nos va a dar a nosotros una convivencia exacta para vivir de manera correcta. Y esta se llama la convivencia pacífica, ¿ya? Esta seguridad implica brindarle al sujeto tranquilidad, que se encuentre protegido bajo las leyes. Saben que el primer capítulo o la primera parte de la Constitución dice bases fundamentales, derechos, deberes y garantías. Entonces nosotros vamos a identificar que el Estado nos protege a través de la fuerza del orden, que significa la policía, o también la fuerza de las Fuerzas Armadas igualmente. ¿Ok? Vamos a ver algunos sistemas que se daban en la antigüedad sin respetar al sujeto. En la época antigua habían dos clases sociales, eran los propietarios y los esclavos. Los esclavos eran maltratados, eran sometidos, y ahí se veía principalmente en Egipto, en Roma, en Babilonia, en Grecia. Se establecía obviamente que el esclavo, como no era persona, era considerado un objeto de producción, nada más. En la época esclavista existían los propietarios de tierras y los siervos, hablando de los feudalistas, ¿no? De los terrenos feudales. Y un siervo que hacía un homenaje de vasallaje tenía que establecer la obediencia al señor feudal. Y eso se veía también un poco incoherente porque no se le respetaba sus derechos. En un sistema capitalista nos mencionaba que dentro de este proceso los hombres somos iguales ante la ley y libres para trabajar y producir bienes. O sea, no tenemos el sentido en el sistema capitalista no hay ese sentido de servir al otro para su propio beneficio sin que haya una retribución de por medio. Entonces ya desaparece el sentido esclavista con la parte del sistema capitalista que se dio a finales de la Edad Media. Mientras en un sistema socialista se identifica que todos son iguales. Ninguno puede tener más que el otro. Significa que todos deberían trabajar de manera obligatoria y participar en las riquezas de manera equitativa, ¿ya? Aquí es la diferencia entre lo que es el capitalismo y el socialismo. En la parte del capitalismo habíamos hablado nosotros que todos los hombres son iguales, ¿ya? Pero a partir del punto de vista moderno, o sea, de la modernidad, la contemporaneidad del asunto contemporáneo, se establece que el hombre explotaba al hombre para recibir su beneficio, sin darse cuenta que lo está explotando. Porque ya los hombres nos hemos acostumbrado a trabajar para otras personas, inclusive mucho más de lo que deberíamos hacer, y no recibimos esa retribución que se debería recibir, y eso se le llama explotación. En la parte socialista nos habla que es un sistema de normas, de reglamentos, donde se ve principalmente esa seguridad de riqueza colectiva, el compartimiento. No haber explotados ni explotadores, porque todos son iguales, todos trabajan en la misma función, ¿ya? Bueno, el derecho tiene 4 fases y vamos a ver la primera fase, cómo iniciaba el derecho. Inicialmente el derecho tenía 4 ramas importantes: el derecho de las personas, del Estado, de la propiedad y de la familia. Esto adecuado al primer concepto que vimos nosotros. No sé si ustedes recuerdan ese concepto que vimos acá. Aquí está.
los sujetos, la propiedad, la familia y el Estado. Entonces, de ahí vamos a identificar esta primera fase, ¿ya? El derecho de las personas, del Estado, de la propiedad y de la familia. Muy bien. Primera fase. En la segunda fase, ya obviamente se va a tomar estas 4, pero se va a aumentar las siguientes. Se va a aumentar normas y funciones de los 3 poderes que tenemos nosotros. Administrativo, o también le llamamos ejecutivo, legislativo y judicial. En la parte administrativa se denominaba el derecho administrativo y es la parte que manejaban las instituciones del Estado. La parte legislativa era denominada derecho constitucional porque se basaba en las leyes, la orden suprema, la ley máxima que era la Constitución Política del Estado. Y la judicial se denominaba derecho procesal porque se sancionaba, se castigaba al delincuente. Cuando ustedes escuchen la palabra procesal significa que es la parte práctica del derecho donde se sanciona al delincuente. En la tercera fase vamos a identificar nosotros lo siguiente. Vamos a ver que se mantiene lo anterior, ¿ya? Lo de propiedad, de persona y demás. Se mantienen los 3 tipos de derechos relacionados con los 3 órganos, ¿ya? Pero en la tercera fase se va a aumentar el derecho privado o civil, que va a establecerse principalmente en las siguientes ramas. El derecho comercial, que va a tener que ver con los comerciantes, y el derecho del trabajo, que tiene que ver con el empleador, con el jefe y los empleados. Ya, y eso se va a definir por un contrato de trabajo. Y aquí vamos a ver estas 2 ramas. Es interesante, esto tenemos que entender bien. El derecho internacional privado y el derecho internacional público. El derecho internacional privado va a comprender a las normas de personas que residen de otros países en el tuyo, ¿ya? O sea que personas para extranjeros, es más que todo ley para extranjeros. Mientras en el derecho internacional público comprende las normas que regulan a todos los que viven dentro de un estado. El internacional privado es aquellos que vienen a vivir a tu país y tienen que adecuarse a tus leyes, y el internacional público son los que viven en un país y ya tienen sus leyes concretadas. ¿Está bien? Y bueno, en la cuarta fase vamos a ver principalmente que ya el derecho se va a establecer como siguiente. Aquí vamos a ver el derecho constitucional, derecho penal, administrativo, civil, comercial y laboral. Esto es la parte teórica. ¿Por qué la parte teórica? A ver, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Por qué será la parte teórica? A ver, vamos a preguntar así a cualquiera, al azar. A ver, Claribel. ¿Estás ahí? Claribel no me contesta. A ver, Ronald, que siempre participa el Ronald. Ronald. No, firme. Ok, te voy a hacer la siguiente pregunta y me dices si estoy en lo correcto o no. ¿Ya? De acuerdo. Ok. Tú sabes que una persona que asesina a otra, ¿cuántos años de cárcel va a tener? Alrededor de 7 o 6. A ver, pues asesina a una persona, no me puede dar 7 o 6 años, ¿no ves? 30. 30 años. 7 o 6 es por portar droga, ¿no? Así es, depende de los gramos que hayas encontrado. ¿Ya? Okay. Bueno, 30 años, tú sabes que un delincuente que ha asesinado a alguien tiene 30 años de cárcel. Eso viene a ser parte de estos derechos. ¿De cuál de los derechos es? Derecho penal. Eso, es teoría, Ronald, es teoría, porque conocemos, pero no estamos. Si nosotros fuéramos los que cometiéramos el delito, pasaríamos aquí. Una pregunta para hacerle. Dime. Si digamos una persona mató a otra y es homicidio, tiene 30 años. Si mata, digamos, a 2 o 3, puede sumar más, puede seguir siendo 30 años. No, los 30 años se suma por persona asesinada. Entonces, si digamos mata 2 o 3 personas, se quedaría como 60 años o 90. Claro, o sea, es como el teleférico, ¿me entiendes? Si en el teleférico tú pagas tu pasaje para el primera línea, pagas 3 pesos, ¿no ve? Sí. Para la segunda línea pagas ya solamente 2 pesos adicionales y así, ¿no ve?
Entonces, en las condenas con delincuentes que mataron a más de una persona, se les hace, en la primera les dan 30 años, para la segunda les dan 25 años, y así, porque obviamente si va a ser 4 o 5 personas, obviamente esta persona va a tener una sentencia de por vida, y a veces pasa eso, ¿no? En algún contexto, ¿ya? Entonces, ahí. Pero lo que yo le estaba preguntando, por ejemplo, tú conoces la teoría, dices 30 años para una persona que asesina. Está bien. Cuando la persona asesinó y le van a dar sanción, pasa aquí al derecho procesal. Procesal significa el castigo de hecho. ¿Ya? Por ejemplo, aquí entran los divorcios, aquí entran los castigos, las penas, aquí entra la parte de laboral, derecho procesal del trabajo, aquí entra la parte administrativa del Estado, derecho procesal del Estado. Derecho internacional privado es cuando personas extranjeras vienen a vivir a tu país y cometen delito. Derecho internacional público, cuando tú en tu país cometes delito. Entonces pasa acá, aquí. Aquí es solo teoría. Tú conoces la Constitución, conoces el Código Penal, conoces el Código Civil, Comercial, Laboral, el Código Administrativo, se conoce. Pero una vez que se ejecuta, pasa acá. Por eso se llama procesal, que viene de actuar, de actuación, procedimiento. ¿Ya? Esa es la diferencia. Por ejemplo, si uno estudia Derecho, la carrera de Derecho, puede especializarse en constitucional, penal, administrativo, civil, se puede especializar. Pero cuando este ya está llevando una defensa, pasa a ser parte de esto, derecho procesal, porque ya se está llevando a cabo la parte práctica del derecho. Esta es la parte teórica y esta es la parte práctica. Muy bien. ¿Han entendido eso? Sí, sí, ahora sí. O sea, ¿que un abogado se puede especializar en derecho procesal del trabajo? ¿Cómo es? No, primero tendría No, que no, su ramo sería derecho laboral. laboral. Derecho laboral sería su especialidad. Y cuando hace una, yo qué sé, arregla que no le han pagado un sueldo a un funcionario y demás, se pasa a derecho procesal del trabajo. Diferente es esto. ¿Ya? ¿Ok? Bueno, para ir terminando, vamos a ver un poco cómo fue la historia del derecho en nuestro país. El primero que aplica los códigos, tanto civil, penal, minero y del trabajo, fue Andrés de Santa Cruz en el año 1831. ¿Ya? Y obviamente esto venía adaptado de lo que es la parte de la Revolución Francesa. ¿Se acuerdan ustedes? En la Revolución Francesa había salido los derechos del hombre y del ciudadano. De ahí va a tomar Andrés de Santa Cruz la idea y promulgar estos códigos. Por lo pronto eran códigos que establecían el comportamiento correcto de las personas. Entonces, ahí es cuando empiezan a hacer el derecho en Bolivia, 1831 con Andrés de Santa Cruz, ya en el tercer gobierno de la presidencia boliviana, ¿no? Él estuvo como presidente entre 1829 a 1839, ¿ya? Entonces, ahí va a destacar prácticamente en la historia del derecho Andrés de Santa Cruz como el primer caudillista, podemos decir nosotros, que estableció los códigos para que la persona se comporte de manera correcta, ¿ya? Sin el derecho nosotros andaríamos totalmente torcidos, porque el término derecho significa andar correctamente. correctamente, así es. Así que ya saben, chicos, ustedes siempre tienen que ir consultando para ver si es un delito o no es un delito lo que se hace, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso también, porque guerra avisada no mata soldados, hay un refrán, ¿verdad? Si tú ya sabes la sanción, has cometido el delito, obviamente vas a recibir tu castigo. Hay que cuidarse bastante de eso, especialmente en este tiempo. ¿Quiénes somos más susceptibles de castigo en esta sociedad? ¿Los varones o las mujeres? ¿Cómo es? ¿Quién es más susceptible de castigo en esta sociedad? ¿Qué dice Zona? Yo creo que ambos, la sociedad en sí, porque el derecho es la que regula la conducta del ser humano mediante normas dentro de una sociedad. Yo creo que es en parte para todos. Claro, teóricamente se puede decir que sí, pero en la práctica tú sabes que los varones tenemos más que perder que las mujeres, ¿o no?
Eso sí. ¿O quiénes tienen más situación de derecho acá, los niños o los adultos? ¿No? ¿Ya? Los niños, porque son inocentes, están desprotegidos y demás, entonces le da más valor a lo que está como a la parte débil, ¿no? Que es lo que van a tomar dentro de la sociedad. Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado. Nosotros los varones debemos tener mucho cuidado en nuestras actitudes, especialmente con las mujeres, con los niños también. ¿Ya? Es importante eso, porque si ya sabemos que hay un castigo, si yo le doy una bofetada a una mujer, ¿recibiré mi castigo? Sí. Obviamente que sí, porque está protegida por la 348. Si yo le digo a alguien, mira, eres, no sé, a ver, eres muy negro para entrar a ser policía, ¿será que recibo mi castigo? Sí, eso es racismo. Eso por la 045, que es la ley contra el racismo y toda forma de discriminación. Recibo el castigo. Por eso es que ahora están protegidas más las personas por los derechos que se les da. Muy bien. Ok, chicos, hasta aquí es la parte de cívica. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien, entonces ya cerramos materia. Se cuidan bastante, ¿ya? Que tengan un excelente año, ¿ya? Que disfruten bastante y espero que este año no les haya ido tan mal, que les haya ido muy bien como ustedes deseaban y al próximo año sea mejor. Yo creo que sí van a entrar y van a poder lograr sus metas siempre y cuando ustedes puedan ponerle el corazón a lo que están haciendo. Si no, están en vano, ¿no? En cierta situación. Tienen que darle esa vocación que en realidad se necesita, ¿verdad? Ok.